Saludos, bendiciones, ¿cómo están? En esta ocasión compartiremos, escucharemos, recordaremos y aprenderemos juntos las instrucciones de Dios para tiempos de prueba, casados, tiempos de injusticia social, desafíos, para ancianos espirituales y para leyes sobre palabras proféticas, escritas por el apóstol Pedro por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios Padre sobre estos temas. 5 detalles importantes para poder entender, pero sobre todo para practicar estas leyes de parte de Dios Padre, hoy, aquí y ahora, en todo lugar, tiempo, edad, idioma y en todo continente. Número 1. Estas leyes y normativas de parte de Dios Padre, escritas por el apóstol Pedro, tienen la forma de una carta. Número 2. El autor espiritual de todas estas instrucciones es Dios, Dios y Padre de Jesucristo a través del Espíritu Santo en Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Originalmente, para empezar, estas instrucciones fueron dadas primeramente a todos los deportados, los exiliados, los perseguidos, por causa de ser seguidores de Jesucristo en lugares de esa época. Idioma. El idioma original en que fueron escritas estas leyes de Dios para tiempos de pruebas y tiempos de desafío, básicamente el idioma griego, debido al dominio del imperio griego sobre estos territorios alrededor del mar Mediterráneo en esos tiempos de revelación y escritura. Territorios. En esos tiempos de revelación y de las primeras escrituras de este libro, estas cartas o leyes de Dios fueron escritas básicamente para todas aquellas personas que han sido, son o fueron deportadas, perseguidas o exiliadas por causa de ser obedientes a las leyes del reino de Dios Padre que trajo Jesucristo. En esa época, esta persecución ya se había ampliado a lo que hoy conocemos como República de Turquía, en lo que se conoce como el continente asiático frente a Grecia, en las cercanías del mar Mediterráneo. Incluso el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, hacen menciones de algunas ciudades como, por ejemplo, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro las menciona como Asia Menor. En esa época, estos territorios de la República actual de Turquía formaban parte de los territorios invadidos por el Imperio de Roma, que espiritualmente se le conocía como Sistema Babilónico o Babilonia. Tiempo aproximado. Se calcula que la fecha aproximada de la revelación de Dios Padre de estas leyes de vida a través del Espíritu Santo en el apóstol Pedro para su escritura fue aproximadamente entre los años 60 al año 70 después de la destrucción del templo. Eran épocas de persecución contra todos los seguidores de las leyes de Jesucristo. Eran tiempos de deportación, de exilio y de emigración forzada. Algunas de estas leyes que Dios reveló al apóstol Pedro son las siguientes. Leyes para tiempos de prueba y vidas con el ejemplo de Jesucristo. Leyes de obediencia al ejemplo de Jesucristo. Leyes para casados y leyes contra la injusticia social. Leyes para tiempos de desafíos e injusticia social. Leyes para líderes de lugares o ancianos espirituales. Leyes de vida en medio de un mundo injusto y leyes sobre palabras llamadas proféticas. Libro Primera de Pedro, sección El conocido Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Bendiciones. Escribe el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios Padre. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas.
Leyes para tiempos de prueba con el ejemplo de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ciñan su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y se invocan como a Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcase en el temor durante el tiempo de su peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, que por medio de Él son creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y lo dio gloria, de manera que su fe y esperanza sea en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad se han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria, su gloria, como la flor de la hierba. Se seca la hierba, cesa la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. Capítulo 2. Leyes de obediencia al ejemplo de Jesucristo. Escribe el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios Padre. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la benignidad del Señor.
y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, los impíos, los profanos, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnia, como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sujétese por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los que mal hacen y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino que úsenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrellevan penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y cuando le ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Capítulo 3. Leyes para casados y leyes en la injusticia social. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa, y que su adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no están amedrentadas por ningún temor. Y ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo.